Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bueno que Dios nos permite adorarlo. Hemos sido reconciliados para reconciliar. Segunda Corintios capítulo 5 versículos 14 al 21 nos enseñan esa verdad. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículos 14 al 21. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Sus boletines tienen una hoja que pueden usar para hacer notas. Dice la palabra de Dios: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo conocemos muchos de nosotros en la Reina Valera del 60, ¿verdad? Que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo sé que les sorprendió, ¿verdad? Esta traducción, y así lo memorizamos. Y sigue diciendo el 18, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliados para reconciliar. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hemos sido reconciliados para ser instrumentos de reconciliación. Ese término es muy importante, mis amados hermanos. Hemos estado hablando durante este mes de agosto de la importancia de ser testigos, de la importancia de comunicar el mensaje del Evangelio que salva, del Dios que salva a toda persona. Y vamos a ver algunos aspectos bien importantes de este tema, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de esta verdad y vamos a añadir algunos elementos. Pablo cambia su perspectiva de lo que él ha venido diciendo con respecto al que somos testigos, al que debemos dar testimonio, y él cambia su perspectiva por dos cosas que Dios hace en nuestras vidas. Él nos reconcilia con Él y nos da el ministerio de la reconciliación. Usted es un reconciliador, ¿verdad? Usted lo es. Amén. Usted es uno que ha sido reconciliado con Dios para entonces reconciliar a los demás. Saben que cuando una pareja está pensando en la malicia diabólica de divorciarse, y creo que la mayoría no hacen un buen trabajo porque la mayoría de las parejas terminan divorciándose, hay siempre un emisario de paz, un reconciliador, una persona que viene y habla con ellos. Pero en realidad, la única persona que nos puede reconciliar a nosotros, primero con Él, para que podamos reconciliar a otros con Dios y entre ellos, es Dios mismo, en la persona de Jesucristo, en la persona del Señor. Hermanos, y no estoy diciendo que estas personas a veces no puedan hacer un buen trabajo, pero en realidad la persona que hace el trabajo perfecto de reconciliarnos con Dios es Jesucristo, y a la vez nos da Dios un mensaje de reconciliación. Esto es algo increíble. Amén. Esto es algo increíble. Amén. Amén. Alégrense conmigo. Hemos sido reconciliados con Dios. Usted es un amigo de Dios ahora, no es enemigo de Dios. Dígalo ahí: soy amigo de Dios en Jesucristo. Iglesia, nos levantamos en el nombre de Jesús en esta mañana. Nada de amén. Reconciliados con Dios. Tremenda idea. Poderosa idea. Tremenda idea, poderosa idea. Hemos sido reconciliados con Dios. Pónganse de pie, denle un aplauso al Señor y díganle: Señor, gracias que me reconciliaste contigo. Amén. Amén. Hemos sido reconciliados con Dios. Dígale: Señor, gracias.
Alábelo, apláudalo, gócese en Él. Usted ha sido reconciliado con Dios y le ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Amén, amén. Déselo bien fuerte, créalo, alábelo, exáltelo. Porque no puede ser que personas estén predicando sus mentiras en la calle con banderas, con pancartas y nosotros digamos hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Amén. No puede ser. Porque tenemos un mensaje de reconciliación. Hemos sido llamados para reconciliar. Y no comí nada diferente. Una vez un hermano me dijo, pastor, ¿qué comió hoy? Nada. Estoy solo en mi casa. Esta mañana me hice una arepita con queso de mano y aguacate. ¿Qué les parece? No, no fue una arepa, fueron 2 pedazos de panes ahí. Pero hermano, es que cuando estamos frente a esta verdad, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos, es que yo soy así, bueno, cambie, no sea así más, porque Dios lo reconcilió en Cristo y le dio el mensaje de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, amén. Mire hermano, es algo increíble y Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, reconciliados y reconciliar. La idea básica es cambiar o hacerlo diferente, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo, bueno, soy así. Cambie entonces y ya no sea así, porque Dios lo reconcilió con Cristo. Amén, con Él. Amén. Y no se me duermo más. Tengo la Biblia en la mano. ¿Verdad? Hemos sido reconciliados para reconciliar. La idea básica es cambiar o hacer algo diferente. En el mundo social se trata de cambiar la relación entre personas o grupos sociales. Estas 2 personas se reconciliaron. ¿Verdad? Quizás se lo he contado, pero se los cuento otra vez. ¿Verdad? Yo sabía que Betty iba a ser mi esposa. Desde que la vi debajo de una mata de mango, yo dije, esta es. ¿Verdad? Pero yo no estaba listo para eso, ¿verdad? Y Dios tuvo que enseñarme de muchas maneras. ¿Verdad? Y un día estaba hasta aquí de mí y me dijo, me mandó para, decimos allá, freír auyama, ¿verdad? Y resulta ser que, bueno, yo andaba por ahí todo triste y desconsolado, diciéndole, Señor, tú me dijiste que esta era, y Dios me dijo, pórtate bien, haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y bueno, yo comencé a hacer las cosas bien, y yo soy muy sabio en algunas cosas. Lo primero que hice fue enamorar a la suegra. Y mi esposa, ¿verdad?, también enamoró a su suegra, aunque ya no teníamos ninguna relación. El caso es que estábamos viviendo en el seminario, yo estaba estudiando en el seminario, ella también, en Los Teques, perdón, allá en unas montañitas en Venezuela. Y entonces mi esposa, mi mamá me dice, dile a Betty que vaya conmigo al supermercado para que me ayude a comprar algunas cosas. Y yo digo, yes. Mi mamá no sabe que ella y yo no estamos ya teniendo ninguna relación. Y entonces yo le digo, claro, le digo, Betty, mi mamá te necesita. Entonces ella sube, mi mamá le dice lo que quería, y entonces, obviamente, yo era el que podía manejar, así que yo las llevé a las 2, mi mamá se sentó atrás, dejó a Betty adelante. Yo no sé cómo no se cayó, pero empujándose contra la puerta. Pero el caso es que en un momento de descuido de mi mamá, yo sabía que a Betty le encantaban las fresas con crema, entonces en un momento como quien no quiere les dije, Betty, ¿quieres unas fresitas con crema? Ella no resistió la tentación y me dijo que sí. Y ahí comiéndonos esas fresas, mientras ella no podía hablar, yo le declaré mi amor una vez más. Y Betty me dijo, la última vez, que te doy un chance. ¿Verdad? Y no sé si recuerdan, algunos dicen, ay pastor, yo no había nacido. Algunas se la tiran de quinceañero, ¿verdad? Pero no sé si recuerdan una película, creo que era medio hippie la película, Las fresas de la amargura. ¿Verdad? En una época. No, nadie se acuerda, ¿verdad? Eso no es de la generación de ustedes, por supuesto, ¿verdad? Sí, Luis, ¿verdad? Y entonces yo le dije, vamos a ver las fresas de la dulzura. ¡Qué cursi!, ¿verdad? Pero resultó. Bueno, el caso es, mis hermanos, que qué felicidad cuando hay reconciliación, ¿verdad? Y cuando hablamos de reconciliarnos con Dios, eso es algo que no tiene realmente que dejarnos sentados, que no tiene que dejarnos callados. En el mundo social se trata de cambiar la relación entre personas o entre grupos,
Yo recuerdo que hace algunos años este movimiento de los cumplidores de promesa, de Promise Keepers, que nació en la ciudad de Denver cuando yo vivía ahí con el coach de fútbol. Pero el caso es que fuimos a una ciudad allá, fuimos a Atlanta, y se convocó a hombres, habíamos 70, 80 mil hombres, no recuerdo ahora, ¿verdad? Pero el caso es que estaba ese estadio allí lleno de personas, eran líderes, pastores de cristianos de aquí del país, y entonces hubo un acto muy bonito donde varios grupos, ¿verdad? Negros americanos, blancos americanos, indios americanos, latinos y gente de diferentes grupos, hizo un acto ahí bien especial en donde hubo simbólicamente una reconciliación entre todos los grupos y fue tremendo, ¿verdad? Y fue hermoso. Aunque yo no tenía nada contra ninguno de esos grupos, ¿verdad? Me sentí como que éramos uno en ese momento, que habíamos sido reconciliados. Amén. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? Pero en los escritos de Pablo, el sentido es un poquito diferente. Dios es siempre el reconciliador. En este sentido religioso, espiritual, se trata de cambiar la relación entre los dioses y los hombres. Y sí, yo estoy diciendo dioses, porque el asunto es que a diferencia de los griegos que veían al hombre como quien buscaba el favor de los dioses y hacía ciertas cosas para alcanzar el favor de los dioses, y a diferencia de los judíos, quienes con la confesión de pecados y del arrepentimiento buscaban la reconciliación con Dios, en los escritos bíblicos, en los escritos de Pablo, es Dios el reconciliador. Es Él el que hace la obra. Usted no se puede reconciliar con Dios por idea suya, porque usted quiere reconciliarse con Dios. Porque la Biblia dice que somos pecadores y estamos separados de Dios por el pecado por la eternidad. No hay opción. Pero Pablo dice, en Cristo hemos sido reconciliados. Y ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. Mis amados hermanos, la iniciativa es de Dios, quien nos hace ahora sus amigos. Ahora somos amigos de Dios, ¿verdad? Como dice un hermano que es nuestro maestro ahí, los hombres, uno de ellos, de las parejas, perdón, él dice que esa idea me vuela la cabeza, ¿verdad? Yo creo que le voló fue los pelos, pero no importa. Ese es otro tema. El asunto es que eso me vuela. Porque cuando pensamos en que podemos ser amigos de Dios, hermanos, amigos de Dios, cuando la gente está por allí pensando que puede hacer ciertas cosas para alcanzar el favor de Dios, resulta ser que Dios hace algo y nos alcanza a nosotros y nos reconcilia con Él. Tremendo. Tremenda idea, tremenda enseñanza de la palabra de Dios. Dios toma la iniciativa, ahora nos hace sus amigos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora, además de eso, el reconciliado pasa a ser el reconciliador. Ahora usted es un instrumento para reconciliar a otros. Qué hermoso. He tenido parejas en mi oficina que están a punto de separarse, divorciarse, y después verlos otra vez felices y unidos de nuevo. ¿Verdad? Es una alegría tremenda. Es una alegría impresionante. El que dos personas, el que dos grupos puedan reconciliarse. El reconciliarse con Dios y además ser un ministro, tener un ministerio de reconciliación es aún mucho más grande. Hermanos, ¿cuál es la motivación? Pensando en que hemos sido reconciliados para reconciliar y pensando en que somos testigos de ese ministerio de reconciliación, hemos estado hablando de que somos testigos del Evangelio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos dice cuál es la motivación entonces para que nosotros tengamos ese ministerio de reconciliación, para que seamos testigos. Él comienza diciendo qué cosa en ese pasaje. La ley dice eso. La iglesia dice eso. El primer versículo que leímos, ¿cómo comienza diciendo? El amor de Cristo me obliga. El amor de Dios me constriñe. El amor de Dios es la motivación. Es tremendo porque no es que mi iglesia me obliga o que mi iglesia me enseña o que el pastor me empuja o que los ministros me llaman. No, es el amor de Dios. Si el amor de Dios no nos motiva, no nos va a motivar nadie más. No nos va a motivar nada más.
Es que yo soy así. Ante el amor de Dios, usted no puede seguir siendo así, porque usted entiende que Dios lo ha reconciliado y que le ha dado un ministerio de reconciliación. El amor de Dios. ¿Puede repetir esas palabras? El amor de Dios. El amor de Dios me llenó, el amor de Dios lo alcanzó, el amor de Dios lo transformó, el amor de Dios me transformó, amén. El amor de Dios, le cantamos muchas veces al amor de Dios y hablamos del amor de Dios. Hermanos, sí es tremendo el amor de Dios. Si el amor de una persona puede ayudarnos, transformarnos, ¿verdad? Si aquellas fresas pudieron llenar mi vida de alegría y todavía lo llenan, ¿verdad? Y Andrés, sigo cantando y escribiendo la canción. A ti se te olvidó, pero a mí no. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando mi esposa estuvo casi 3 meses en África que yo fui a rescatarla allá? ¿Se acuerdan? Y ahora se fue a Lynchburg y tengo que rescatarla el 15 de agosto, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa canción que dije? Mi casa está vacía sin ti, sin tu presencia, amada mía. Todavía la estoy escribiendo. Cada vez que ella se va, escribo una estrofa más. ¿Verdad? Vamos a ver si no la termino nunca porque está con Ibe, está feliz, ¿verdad? Pero, hermano, el amor, si el amor de una persona puede llenarnos, puede transformarnos, veo a los recién casados aquí, veo a los que tienen ya más años de casado, ¿verdad? Felices, gloria a Dios, amén, amén. Dígale, gloria a Dios, dígale al Señor gracias por su esposo, por su esposa, ¿verdad? Y los solteros seguimos orando por ustedes, pero no hay nada comparado con el amor de Dios. No hay nada comparado con el amor de Dios. La motivación para ser testigos es el amor de Dios. Voy a leerles una poesía, un soneto, que es supuestamente anónimo, y es muy corto, pero es bellísimo. Escúchenlo bien. El autor escribe: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte, muévenme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Wow, qué hermoso, ¿eh? El amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. No debe ser el cielo, no debe ser el infierno, no debe ser el castigo, no debe ser nada más que el amor de Dios manifestado en el Calvario, muriendo por nosotros en la cruz, lo que nos debe motivar a reconciliar a las demás personas con Cristo. Al saber que hemos sido reconciliados, al saber que por la muerte de Cristo en la cruz fui reconciliado, al ir camino al Calvario con el Señor, al pasar por lo que el Señor pasó en mi corazón, en mi mente, y ver al Señor muriendo en la cruz, tiene que ser mi motivación. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga, que quiere decir nos constriñe, nos impulsa, nos motiva. Si esto no nos mueve en la vida, mis hermanos, nada más nos moverá a hacer nada. Si entendemos esto, podemos decir como Pablo dijo en 1 Corintios 9:16. Si están anotando 1 Corintios 9:16, él dice, sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio, porque había entendido el amor de Dios, había entendido el precio del amor de Dios. Y Pablo dice, para que entendamos cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuán largo, cuán inmenso es el amor de Dios por nosotros. Qué grande es el amor de Dios por nosotros. Mis amados hermanos, el contexto de Pablo allí en 1 Corintios 9:16 nos muestra que Pablo, al dedicarse al trabajo de la predicación, y mencionamos un poquito de eso la semana pasada, el trabajo de predicación que le había sido encomendado, podía vivir de él en el sentido económico, él podía vivir de lo que hacía, de predicado, ¿verdad? Usted vende carros, usted hace computadoras, usted sana enfermos. Bueno, los predicadores predican la palabra de Dios y pueden vivir de eso. Y Pablo dice, yo pudiera vivir de eso. Sin embargo, él se enorgullecía de decir, pero Dios es el que ha sido mi sustento. Aunque él pudiera hacerlo, no lo hace. Y ese es el contexto del pasaje que leemos ahí en 1 Corintios 9:16. El punto para nosotros, hermanos, es que debemos ver el amor de Dios. Y Pablo decía, me paguen o no me paguen, el amor de Dios es lo que me impulsa
Ay de mí si no predico el evangelio. Porque el amor de Dios lo había motivado. El punto es que debemos ver el amor de Dios mostrado a través de Cristo en la cruz. Y eso debe ser suficiente motivación para impulsarnos a dar testimonio del Señor. Es que en mi iglesia no lo hacen, es que no me dicen, es que no. El amor de Dios es lo que debe impulsarle a usted a hacerlo. Y si los demás no lo hacen, usted debe empujar a los demás. Porque es el amor de Dios el que nos ha reconciliado y quien nos ha dado el ministerio de reconciliación. Eso debe ser suficiente motivación para que nosotros demos testimonio. El apóstol Pablo también nos dice que hay una evidencia, y esa es la evidencia, la mejor prueba, la evidencia del testigo. La motivación debe ser el amor. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál debe ser la mejor prueba del testigo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a comenzar a memorizarnos los versículos de la semana en esta versión porque parece que se la aprenden mejor, ¿verdad? Una vida transformada, una vida cambiada, una vida nueva es la mejor evidencia de que hemos sido reconciliados con Dios. Una vida transformada por el poder de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Por eso estoy insistiendo. Si usted dice que yo soy así, ya diga no más así porque eso pasó. Porque yo antes era así, pero ahora no soy más así. ¿Por qué? Porque la reconciliación, el misterio, o el ministerio más bien, que también es un misterio, ¿verdad? De la reconciliación nos alcanzó, Dios nos alcanzó. Y ahora, de modo que si alguno está en Cristo, ahora yo soy nueva criatura, ¿verdad? Antes yo era así, pero ahora no soy más así. Y Pablo dice, el que antes robaba, ahora no robe más. El que antes era un flojo sinvergüenza que vivía mantenido de los demás, ahora no, ahora trabaje con sus manos. Y el que no trabaje, que no coma. Si antes usted vivía diciendo mentiras, ahora no lo haga más. Si antes a usted le encantaba la murmuración, el chisme, ¿verdad? Ay, ¿cuántos luchan con eso, verdad? No lo haga más. No lo haga más. Si antes yo no tenía fe en las cosas, si antes yo pensaba que era en mí mismo, pero no en Dios, ya debo dejar eso. Si estamos en la misma página, ¿verdad? Somos personas transformadas, debemos ser personas cambiadas, porque Cristo dice en su palabra que Él lo hace y esa es la mejor evidencia de que hemos sido transformados. Hermanos, sin una vida cambiada que respalde el mensaje, el evangelio se transforma en una religión muerta como todas las demás, como cualquier otra. Es la vida de una persona la que demuestra, la que confirma lo que es la mejor evidencia de que el evangelio de Dios reconcilia, transforma, cambia, hace nuevas las cosas. Esa es la mejor evidencia de que el evangelio es verdad y es poderoso. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Amén. Lo voy a poner de pie otra vez y que aplaudan otra vez y que vuelvan a decir amén otra vez con ganas, ¿verdad? Vidas cambiadas, vidas transformadas es la mejor evidencia de que el evangelio de Dios es poderoso y cambia las cosas y cambia las vidas y transforma. Amén, amén, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos venir con el cuento de que yo soy así. Porque si usted sigue siendo así, entonces es posible que Dios no lo haya transformado. Porque Dios cambia las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Todas. ¿Podemos decir esa palabra? Todas. Todas. Es que yo vivo en depresión porque mi psicólogo, olvídese del psicólogo. El psicólogo le dijo que usted sufre de depresión porque usted está, ¿cómo se dice? Propenso a deprimirse, porque usted es flemático y además es melancólico. Esa es una mala combinación, ¿verdad? Flemático y melancólico. Entendemos lo que es eso, ¿verdad? Es una mala combinación. Entonces, es que usted es propenso a la depresión, a la tristeza, ¿verdad? Hay hasta una enfermedad médica, ¿verdad? Clínica. Me acuerdo cómo se llama, la ansiedad, algo así de las personas. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios lo puede transformar, Dios puede cambiar. Y esa es la mejor evidencia. Podemos decir amén, creemos eso, hermano. ¿Y cuál es el mensaje y el trabajo del testigo? Hablamos de la motivación, el amor de Dios, la evidencia, una vida cambiada, transformada. Si sigo siendo lo mismo que era, entonces yo no puedo decir Dios me cambió. ¿Verdad? Si sus vecinos le conocen y usted no ha sido transformado, las personas no le van a creer. Dios me cambió, ¿te cambió en qué? ¿Te cambió de qué? Porque yo te veo igual. Personas que son transformadas, entre paréntesis, que ahora son cristianos y en el trabajo dicen las mismas malas palabras de antes. Tienen el mismo mal carácter de antes. Eso no es compatible, ¿verdad que no? Somos cambiados, somos transformados. No somos santurrones, no somos religiosos, no andamos haciendo cosas que no debemos, pero sí andamos con una vida alegre, si andamos con una vida de gozo, si andamos con una vida transformada por el poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje entonces? Mis amados, el mensaje es que Jesucristo nos reconcilia con Dios. Ese es el mensaje. Hay otro mensaje. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el Hijo de Dios quien nos reconcilia con Dios, quien nos perdona, quien nos transforma. Y ahora nosotros tenemos ese llamado de reconciliar. Cada vez que hacemos viajes misioneros, que vamos a otros lugares, que estamos hablándole a la gente en la calle, ¿verdad? Especialmente en África, en Europa, cuando estamos allí, la gente nos dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Si ustedes no hacen aquí, ¿por qué ustedes vienen a hablarnos a nosotros de eso? Porque somos embajadores en nombre de Cristo, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Casi nada y casi nadie, ¿verdad? Solamente Dios nos dijo que viniéramos y le habláramos a ustedes, pero eso debe ser algo, no solamente cuando vayamos a otros lugares, eso debe ser algo que nosotros debemos estar haciendo constantemente. Como dijimos en la Gran Comisión, dice, mientras vayan, hagan discípulos. Es decir, yo no espero llegar allá, yo voy hablando del Señor. Yo voy diciéndole a la gente del Señor, mientras yo estoy en mi trabajo, mientras estoy en cualquier lugar, yo estoy dando testimonio con mi vida transformada y con mis palabras en el momento que pueda de que Dios me reconcilió con Él y de que ahora yo soy instrumento de reconciliación. Nuestro trabajo es presentar el mensaje de Jesucristo a las personas, con una vida transformada, con nuestras palabras, para que las personas entonces también entiendan que pueden ser reconciliadas con Dios y nosotros les animemos, nosotros les motivemos, así como nosotros estamos motivados, constreñidos, obligados en un sentido a hablar de Cristo. Ese es el mensaje de nuestro trabajo, mis amados hermanos. Todo lo demás son detalles. ¿Podemos invitar a las personas al templo? Claro que sí. ¿Podemos invitar a las personas a ser parte de la iglesia? Claro que sí. ¿Podemos invitar a las personas a eventos? Claro que sí. Pero el trabajo mayor es hablarles a ellos del mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Que Jesús vino al mundo y Pablo dice, para mí que era el primer pecador, que soy el primer pecador, que Jesucristo vino al mundo, el Hijo de Dios nació en un pesebre, que vivió una vida perfecta, santa, sin pecado, que lo llevaron a la cruz, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos después de haber dado testimonio por más de 40 días. A muchas personas, los apóstoles estaban ahí, ellos lo vieron resucitado, lo vieron morir, lo vieron ser clavado en una cruz, lo vieron morir, lo vieron ser enterrado, sepultado, lo vieron resucitado, lo vieron ascender y ahora ellos dan testimonio de esa verdad. Ahora Jesucristo resucitó y está intercediendo por nosotros a la mano. Ese es el mensaje, mis hermanos, en la mano derecha del Padre. Ese es el mensaje, no hay otro mensaje. No hay otro mensaje de salvación, ese es el mensaje. El apóstol dice que como Él murió, todos murieron. Nosotros morimos, nos identificamos con Cristo en el bautismo. El domingo pasado 6 hermanos fueron bautizados. Gloria a Dios por eso. Tenemos el diploma de ellos, ¿verdad? Lo tenemos en algún lugar. Lo van a recibir hoy. Cuando somos bautizados, déjame dárselo de una vez, cuando somos bautizados nos identificamos con Cristo en su muerte. Morimos en Cristo, gracias. Morimos en Cristo. ¿Y qué hacemos cuando una persona muere? Es sepultada. Y no lo sepultamos con 3 gotitas con 3 granitos de arena en la cabeza, ¿verdad? O con 10 o con 20.
¿verdad? Lo enterramos hondo. Y algunos los entierran boca abajo. ¿Sabían por qué, verdad? Si no saben, hablen con los que se rieron. Pero bautizamos a 6 hermanos, ¿verdad? Mayra, ¿dónde está Mayrita? Sofía. Sofía no está, se lo hacemos llegar, por favor. Angeli. Ahí démosle un aplauso al Señor y a estos hermanos, ¿verdad? A David, Samuel y Emily tampoco está. ¿Emily sí está? Por aquí están los padres de Emily, aquí está. Y Samuel tampoco está, se lo hacemos llegar, háganselo llegar a Samuel. ¿Verdad? Y gloria a Dios, porque estos hermanos entendieron que después de aceptar a Jesucristo, el primer paso de obediencia es ser bautizados, porque nos identificamos con la muerte de Cristo. Todos murieron, porque Él murió, todos murieron. Cuando lo aceptamos, morimos a nuestra vida vieja, a nuestra vida antigua, porque no podemos seguir siendo los mismos después que somos reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque somos transformados. Y el testimonio no es más que una acción de decir, estoy muriendo al pecado, estoy muriendo a mi vieja naturaleza. Ahora, cuando salgo del agua, cuando emerjo del agua, soy una nueva vida, ¿verdad? Quizás los esposos que están aquí dicen, pastor, pero esta semana él no hizo muchas cosas. No estamos diciendo que sale del agua perfecto, ¿verdad? Inmaculado. Es un crecimiento que hay en su vida. La santificación, hay un proceso de crecimiento espiritual. Pero si no somos capaces de obedecer en el bautismo, no vamos a ser capaces de obedecer en cosas más grandes que Dios quiere. Este es el primer paso. Y vienen muchos más pasos de obediencia al Señor. Cuando somos bautizados nos identificamos con su muerte. Y por cuanto uno murió, todos murieron. Y ahora en Él somos resucitados. Amén. Hermanos, hemos sido reconciliados para reconciliar. Nuestra motivación es el amor de Dios. El amor de Dios debe motivarnos. El amor de Dios debe ser el impulso, el motor, lo que nos mueve a seguir adelante. Lo que va a dar evidencia a los demás de que en realidad hemos sido reconciliados con Dios es una vida cambiada, una vida transformada. Mis amados hermanos, el mensaje y trabajo de uno que ahora es un reconciliador es dar testimonio de aquel que lo reconcilió con el Padre. Hablar de Jesucristo, con su vida, con su testimonio, con su vida cambiada, con su vida transformada y ahora con sus palabras. En esta mañana vamos a participar de la cena.